Hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta plática tan esperada por todos. Este mes solamente tuvimos esta por tantos festejos y tantas celebraciones, tanto de Yom HaShoah como de Yom Ha'atzmaut, Yom HaZikaron, pero aquí estamos ya. Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. Qué bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante sobre la economía iraní, ¿correcto? Sí, Qué bueno. Antes de darte el micrófono, les doy la bienvenida a todos los que se están conectando por nuestra plataforma de Zoom. Y les recuerdo que estamos grabando esta plática. Para los que no pueden escucharla ahorita, se quedará grabada en nuestras plataformas de la Keile, tanto de Facebook como de YouTube. Y también al final de la plática les recuerdo que pueden escribir en el chat de preguntas y respuestas o pueden levantar la mano y con mucho gusto les abro el micrófono para que Rubén nos conteste todas las dudas o comentarios que tengan. Muchísimas gracias y bueno, pues vamos a dar inicio, Rubén, a esta plática tan interesante y en un tema tan actual como creo que nunca habíamos oído el nombre de Irán tanto como en los últimos meses. Así que, bueno, aquí estamos atentos a escucharte. Muchísimas gracias. muy bien. Pues muy buenas noches a todos, bienvenidos a otra conferencia de la Keile. Y esta noche vamos a abordar un tema actual, complicado, controversio, que es el Irán. Eh, la economía de Irán, pero tenemos que mencionar algunos aspectos más de este país para entender la economía. Solamente para empezar, quisiera decirles que la economía iraní es una economía de fantasía. Es una economía que no produce nada casi nada real, y todo lo que se dedica a este régimen es financiar proxies en Medio Oriente, inseminar el terrorismo en todo el mundo, el Medio Oriente, y tratar de mantenerse en el gobierno. Después lo vamos a explicar con más detalles a continuación. Pero primero quiero empezar con una pregunta interesante. Este régimen llegó con una revolución declarada en 1979, cuando llegó el ayatolá Jamenei desde Francia, llegó a Irán y, digamos, declaró que va a ser una revolución en este país, una revolución islámica. Y así, en 1979 llegó Jamenei. En este país o en esta región del Medio Oriente, en 1979, todavía había una influencia muy importante de la Unión Soviética. Entonces, la idea comunista era bastante popular y en Irán había un partido comunista importante que creía en todos la ideología comunista, que hay que romper eh, la sociedad actual, que es injusta, y hay que introducir una nueva sociedad más equitativa, de más igualdad, etcétera, etcétera. Entonces, este Partido Comunista se unió con la revolución islamista para cambiar la sociedad. Sucede que Jamenei, en cierto modo, engañó a este Partido Comunista, y al momento que se afianzó en el poder, de repente todos los comunistas se encontraron que les pasó algo muy raro.
perdieron la conexión entre su cabeza y sus hombros. Quiere decir, prácticamente asesinaron muchos, mataron todos, terminaron en la cárcel otros, y Jamenei se apoderó del país, eh, pues, poniendo al lado el Partido Comunista que la apoyó en la revolución. Pero está clarísimo que la revolución islamista, revolucionaria de los chiitas, fíjense, tampoco son de todos los musulmanes, solamente son de la corriente chiita de los musulmanes en el mundo, que durante muchísimos años estaban como oprimidos eh, de parte de los sunitas, que son la mayoría de los musulmanes, unos 85%. Los chiitas siempre y todavía siguen siendo la minoría, entre 12 y 15%. Pero sí, Jamenei el chiita creó que ahora llegó el turno a los chiitas a dominar el mundo musulmán y claro, el Medio Oriente y el mundo entero. Y es muy raro entender cómo gente comunista, que son ateos, que no tienen nada que ver con la religión, al contrario, creen que una revolución chiita musulmana les va a apoyar y les va, digamos, pueden colaborar en una cierta revolución para un país. Este fenómeno vemos también ahora cuando otros grupos de la sociedad, hay una simbiosis de diferentes grupos de la sociedad que uno no entiende cómo se unen cuando no tienen ninguna base sólida en común entre ellos. Bueno, pero pasó lo que pasó y el nuevo gobierno de Jamenei pensaba afianzar su control sobre un país que era un país muy cercano a la cultura occidental. Acuérdense que el Shah de Irán era igual como Ataturk en Turquía, él quería acercar su país al occidente, en su cultura, en su ciencia y en muchos otros aspectos. ¿Por qué lo hizo? Porque se observó el mundo musulmán y observó el mundo occidental y se dio cuenta, igual como Ataturk, vuelvo a repetirlo, que en el mundo musulmán casi no hay logros científicos, no hay logros de literatura, no hay avances en biología, física, matemática, etcétera, etcétera. En cambio, el mundo occidental, ahí se concentraba toda la ciencia, toda la cultura, toda la tecnología, los valores de libertad, etcétera. Y la razón, me imagino que ustedes ya la saben, es muy sencilla. Y antes de mencionar la razón, quisiera preguntarles cuántos premios Nobel de cualquier rama, que sea ciencia, literatura, lo que sea, fueron nombrados como del mundo musulmán o musulmanes. Y la respuesta es cero. Y la pregunta es ¿por qué? Y volvemos a lo mismo, que la religión musulmana predica una modo de vida y un modo de pensar bastante cerrado. No permite el estudio de ciencias, digamos, de ciencias modernas. La gente está adoctrinada en sus madrasas, en sus escuelas, para estudiar el Corán. Y el Corán es la base de la vida, de la cultura y del gobierno. Entonces, el Shah de Irán era uno de esos que quería avanzar a su país. Era un país muy pobre, muy agrario, muy religioso.
La gente eran ignorantes religiosos fanáticos que fueron adoctrinados. eh, yo uso la palabra adoctrinados en vez de educados, porque creo que los adoctrinaron a la cultura y a la ciencia y a la religión de la musulmana. Entonces, sabemos que el Shah tampoco era un ángel, tenía una policía secreta, había mucha corrupción, había muchos problemas en este régimen iraní, pero con todo lo tenía negativo, no era ni la décima parte de lo que pasa hoy al pueblo iraní. Entonces los iraníes pensaban, el pueblo pensaba cambiar un régimen que sí tenía sus problemas en un régimen que le va a llevar a la felicidad, a la libertad, a una situación mejor. Y resulta que era lo contrario. Entonces, cuando llegó, volvemos a Jamenei, cuando llegó, él pensaba cómo puede afianzar su gobierno y qué son los pilares que él puede sostener su revolución durante muchos años. Y de hecho, ya son 47, vamos por 48 años, y este régimen se afianzó, es un régimen que maneja con mano dura el pueblo iraní y no hay manera de quitarlo. Inclusive ahora, con tantos golpes, con las dos guerras, o la guerra de Irán contra Estados Unidos e Israel, a pesar de perder su ejército, a pesar de perder su armada, a pesar de perder su programa nuclear, a pesar de perder su programa de misiles, etcétera, 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 sigue en pie y no cree que perdió la guerra. Entonces vamos a tratar de analizar cómo fue todo cómo se apoderó Jamenei del gobierno y cómo pudo mantenerlo durante tantos, tantos años. Entonces, el primer pilar, el tal vez muy importante al principio, era el clérigo o los imanes, todo el eh, sistema religioso que existía en este país, sobre todo por ser un país rural con gente de baja educación, gente ignorante, que la religión era lo único que tenía en este país. Y había un estrato que eran los imanes, son la gente de la religión, que ellos prácticamente dominaron gran parte del país que creía en la religión musulmana. Entonces, esto era el primer pilar que sostuvo el régimen iraní. Y Jamenei, que era parte de la misma estrato de los clérigos, eh, apoyaba muchísimo a estas personas económicamente, políticamente, etcétera. Los clérigos, los imanes, las mezquitas reciben presupuestos muy altos del régimen para sostenerse. Ellos viven muy bien. Se construyen nuevas mezquitas cada día. Hay muchas mezquitas en el país. Es un país enorme de 93 millones de habitantes. Hay miles y miles de mezquitas en todas las partes, hasta la parte rural más, digamos, alejada. Y los imanes que predican cada viernes la religión de Mohammed, y la chiita sobre todo, ellos controlan prácticamente a favor de Jamenei, controlan el pueblo, porque creen que el Jamenei es el profeta que llegó al mundo y está haciendo la palabra de Dios. Entonces, esta parte, el primer pilar históricamente y también un pilar muy importante es
son los clérigos. Una vez que tenía los clérigos, él sabía que el ejército del Shah no es confiable, porque era un ejército de gente moderna que estudiaba en Estados Unidos. Muchos de ellos eran profesionales, estudiaron en universidades de Estados Unidos, de Europa, y ellos eran parte de la Fuerza Aérea, la Armada y los oficiales del Shah. Entonces, con ellos no contó él, porque eran gente muy alejada a sus pensamientos y a sus maneras de manejar el país. Y para tal, eh, como analizó esta situación, construyó el segundo pilar de su régimen. Y el segundo pilar es la Guardia Nacional Revolucionaria Musulmana. Esta Guardia Nacional que hoy día maneja el país, la economía y todo lo demás, son gente de la misma, del mismo extracto de los clérigos. Quiere decir, todos son gente muy religiosa, muy fanática, muy extrema, que siguen a pie de la letra toda la teoría y toda la ideología de la religión musulmana chiita. Pero sí se formó esta Guardia Nacional que poco a poco se apoderó de gran parte del país. Primero, construyeron su propio ejército, paralelamente al ejército del Shah, que tenía equipamiento moderno de aviones muy sofisticados para esta época, comprados en Estados Unidos, una tecnología avanzada y todo. Entonces la Guardia Nacional construyó su fuerza aérea, se apoderó del equipamiento de la Fuerza Aérea del Ejército, construyeron su armada, construyeron un programa nuclear que durante la época del Shah era un programa civil, solamente para generar energía eléctrica. Pero el régimen iraní se dio cuenta y tenía un buen ejemplo, que es el Corea del Norte, que haciendo algo, inclusive contra todo el mundo, con toda la presión del mundo, como hizo Kim Jong-il de Asia, y empezó a desarrollar un programa nuclear de misiles y todo lo demás. A pesar de todo, la presión de Estados Unidos, de Europa, de todo el mundo, logró hacerlo en una forma ilegítima, pero el mundo occidental, que es muy ingenuo o no quiere problemas, que tiene una cultura de paz, no de guerra, y entonces por ser inocentes y cobardes, dejaron que se desarrolla este régimen norcoreano. Eh, eh, el régimen iraní tomó este ejemplo, hizo lo mismo. Empezó en la clandestinidad desarrollar un programa de arsenal atómico, porque sabía que es la mejor póliza de seguro para este régimen. Una vez que tenga una bomba atómica, muy difícil que el mundo le va a tratar de cambiar o de obligar a hacer cosas que él no quiere. Y sabía que con esos definitivamente va a poder mantenerse en el poder. Y eso es lo que hizo. Empezó con un programa nuclear durante muchos años y logró a desarrollar un programa impresionante, avanzado, y llegaron a pocas semanas de eh, fabricar una 11 bombas atómicas, eso es lo que estiman ellos. Enriquecieron el uranio, hicieron todo lo demás que es necesario para la tecnología nuclear, que no es tan fácil.
Entonces, esto era otra cosa que hizo este régimen y la Guardia Nacional empezó a controlar el país. Entonces, después desarrollamos un poco más sobre la Guardia Nacional, pero primero en general. El tercer pilar importante ya fue creado por la misma Guardia Nacional. No sé si ustedes saben, pero eso es le llaman Basij. El Basij es una, un ejército de reservistas, ¿sí? Son reservistas iraníes. Su comandante general es un comandante general de la Guardia Nacional en retiro, ya retirado. Como todos de ellos ya son gente mayor, entonces armaron un ejército de reserva que su único objetivo no es pelear guerras, no es conquistar otros países. El único objetivo de él es oprimir la oposición, oprimir y matar la oposición en forma bastante eh, violenta. Entonces, estas personas viven del gobierno. Y a propósito, la economía de Irán hoy día está en la bancarrota. La gente está muy pobre. Y ya vamos a hablar de eso a continuación. Pero esta gente está comprada por el gobierno porque reciben muy buenos sueldos como reservistas, tienen entrenamiento en armas, eh, tienen sus armas en la casa con una motocicleta. Todos los vimos en la televisión cuando había las últimas manifestaciones en enero de este año. Vimos gente en motocicletas, atrás una persona con metralladora, adelante que maneja la moto, y ellos pasaron en las calles y simplemente mataron, asesinaron la oposición. Otros de ellos tienen Toyotas blancas, camionetas, con una metralladora muy poderosa en la parte de atrás, igual como vimos a los de Hamas. Jamás lo copiaron de los iraníes. Y esta gente, cuando hay un problema que la oposición sale a las calles, les llaman como reservistas, cogen sus armas, sus camionetas y sus motocicletas y salen a la calle para oprimir la oposición. Y realmente hemos visto que durante unos 10 días, menos de 2 semanas, dicen que mataron entre 40 y 60.000 ciudadanos iraníes. Quiere decir algo inconcebible, una masacre increíble y como siempre el mundo ni habla, ni menciona, ni se revela. Ahora, hay que enfatizar que esta gente que es el Basij son gente iraní. Y ellos mataron a sus propios primos, a veces sus propios hermanos o a sus propios, digamos, hermanos del pueblo. Y mucha gente se pregunta cómo puede ser que gente que tiene la ideología extrema y todo, pero cómo pueden asesinar sus mismos hermanos y a veces sus mismas familias. Entonces, la respuesta es que es otra vez la educación. Fueron adoctrinados o tenían una cierta educación y con esa educación fanática extremista llegaron a hacer cosas que no se hacen. Pero entre paréntesis, que quiero decirles que este fenómeno no lo vemos solamente en la parte de la religión musulmana. Hay muchos ejemplos en la historia, y algunos muy recientes, de países normales, europeos inclusive, donde hermanos mataron a sus hermanos por ideología.
¿Y cuál es uno de los ejemplos que todos conocemos? España. España en la época de Franco, con la guerra civil, ¿sí? Entre los republicanos y los franquistas, era el mismo fenómeno. Entre familias, entre primos, entre hermanos se mataron. Entonces, lo que nos parece una barbaridad hoy en día, vemos que ha pasado en el pasado en regímenes no tan extremistas como el régimen iraní. Pero para resumir esta parte, son gente que realmente muy cruel, no tienen sentimientos, tienen una ideología son muy eficientes en oprimir las manifestaciones y la oposición. Y hemos visto que en 10 días, 2 semanas, después de matar 40 o 60 mil personas iraníes, ya la oposición se escondió en sus casas, tenía miedo de salir. Bien, entonces estamos hablando ya del tercer pilar. El cuarto pilar importante es un pilar que recientemente fue construido, solamente recientemente, con la situación económica tan difícil, con los ataques de Israel y de Estados Unidos que debilitaron al régimen, el régimen se sintió, a pesar que tener la Guardia Nacional, el clérigo y también ahora el Basij, quería afianzarse más en el gobierno. Ya está más lejos de la bomba atómica, ya está más lejos de todo el programa nuclear, entonces necesita algo más común para oprimir su oposición. Y últimamente tenemos noticias que el régimen iraní está pagando a mercenarios de países vecinos como Pakistán, por ejemplo, como Irán, donde hay grupos terroristas chiitas, no sunitas, que son leales digamos, al régimen iraní, están pagándoles una fortuna, dice que son entre 1.500 y 3.000 dólares por mes a un mercenario, y llegan muchos millones de mercenarios de esos países que llegan también con un solo propósito, de oprimir la oposición y afianzar el régimen iraní. A propósito, los Basij también son millones de personas. No son un grupo de 200.000 personas o 100.000 personas. Son millones de personas en todo este país tan vasto, en todas las regiones, que están saliendo a oprimir la oposición. Entonces, aquí, para resumir, hemos hablado de los cuatro pilares de este régimen que construyeron durante los 47 años, de los clérigos al principio, la Guardia Nacional Revolucionaria Musulmana después, el Basij y últimamente los grupos mercenarios. Ahora, eh, empezamos ahora tal vez un poco sobre la economía y hay que entender, voy a empezar con el final. Ya le dije que la economía de Irán es una economía de fantasma, una economía de fantasía que no produce ningún bien y servicio o no ningún, casi ningún bien y servicios como en cualquier economía normal. Em, la economía iraní, por ejemplo, no tiene una industria automotriz, no tiene una industria importante de textiles y no tiene una industria importante de todas las ramas de economía de un país normal. Es una economía que mantiene en una forma muy
costosa eh, estos cuatro pilares para mantener millones y millones de personas que están fieles al régimen. Pero toda esta gente piensan, los clérigos, toda la parte de los imames, toda la parte religiosa, no produce nada real, ¿verdad? Los Basij, la Guardia Nacional, tampoco produce nada real. La única industria que tiene la Guardia Nacional es la industria nuclear, la industria de misiles y la industria bélica. Pero industria civil no tiene porque no le interesa. Ahora, la, los Basij y los últimos mercenarios que importaron y están pagándoles cuestan billones de dólares cada año, pero tampoco producen bienes y servicios normales. ¿Ok? Además, el régimen invierte en los proxies en todo Medio Oriente y en el mundo entero y gasta billones y billones de dólares en Hezbollah de Líbano, en Hamas de Gaza, en grupos terroristas en Irak, Irán, en Siria, perdón, en Siria, Irán, en los Houthis de Yemen. Todo este gasto, otra vez, es un gasto que no produce una economía que conocemos nosotros en el mundo occidental, una economía normal que produce bienes y raíces que el pueblo quiere. ¿Ok? Entonces hay una economía muy importante, porque Irán tiene recursos que ya vamos a hablar, que está gastando y creando una economía de fantasía que produce muy poco lo que nosotros conocemos y todo está dedicada al terrorismo y a la guerra. Ahora la pregunta es, ¿de dónde tiene tantos recursos? Porque eso ya sabemos que cuesta millones. Le voy a dar un ejemplo. Entre las dos guerras de Israel con Irán, uno era el año pasado en junio y ahora la otra en enero, quiere decir apenas, qué sé yo, 7, 8 meses. Irán mandó a la Hezbollah 1.000 millones, más de 1.000 millones de dólares para restablecer a Hezbollah, que es un proxy de ellos que fue golpeado también muy duro por Israel durante la guerra. 1.000 millones de dólares. Es un pequeño ejemplo. Lo mismo a los Houthis, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde tienen tantos recursos? Entonces, hay tres rubros importantes de ingresos de este régimen. El primero, todos conocemos, el petróleo. Irán es un país muy rico de petróleo y de gas, y a pesar de las sanciones tan severas del mundo occidental, lograron, a través de contrabando, eh, exportar petróleo al mundo. Ahora, no a todo el mundo. Hay un país muy importante que compra casi todo su petróleo y este país se llama China. China tiene una escasez de recursos energéticos y Irán le está vendiendo a China casi todo su petróleo. ¿Cómo lo hacen? De contrabando. Salen, Irán tiene una flota de barcos fantasma con banderas de muchos países que salen del estrecho de Hormuz, del Golfo Pérsico, y llegan a los océanos en todo el mundo y de repente desaparecen, desaparecen. Ustedes saben que todo el barco tiene un sistema de navegación que tiene que prender, y los aviones también, que obligatoriamente tiene que prenderse un sistema para localizar el mismo barco a través de satélites. Todos los barcos del mundo emiten una señal a un satélite del mundo
y se pueden ser rastreados en todos los océanos del mundo. Por razones de seguridad y tránsito, etcétera. Los mismos son los aviones. Cada avión que viajamos está transmitiendo constantemente su ubicación, su altura, su velocidad, su rumbo, muchos datos a los satélites y todo eso se graba. Entonces, estos barcos de fantasma que son parte de la Guardia Nacional, son los dueños, cuando llegan a alta mar, de repente apagan sus transmisores y este barco desaparece de todos los sistemas de rastreo internacionales. Ya no se sabe dónde están. En este momento llegan barcos chinos, rusos y otros barcos. Ellos transportan, digamos, transfieren todo el crudo, todo el gas o lo que tienen al otro país, al otro barco, que empieza a navegar en una forma normal, con un barco normal, etcétera, etcétera. Entonces, ellos ya ingeniaron un sistema de contrabando bastante avanzado y exitoso, en el cual salen, dicen que alrededor de 2 millones de barriles diarios. Imagínense 2 millones de barriles diarios. Si multiplicamos esto por 100, entonces tenemos, son 20 millones, son 200 billones, 200.000 millones diarios que obtiene este régimen de la venta de petróleo ilegal. Eh, Después lo mencionamos que los precios son siempre más bajos de los precios normales porque sea algo, un producto de contrabando. Entonces, ese es el primer rubro de ingresos de su economía. Y con eso mantienen a los cuatro pilares de su régimen. El segundo rubro, que tal vez no conocemos todos, son simplemente las drogas. Irán tiene una excelente relación con todos los carteles de droga de América Latina, inclusive, y otros en Asia y Europa. Están vendiendo la droga y sabemos que desde Colombia, desde México, desde otros grupos delincuentes tienen muy importantes lapsos con Irán y la droga es un rubro importantísimo de ingresos de este régimen. Son billones y billones de dólares. Otro rubro ilegítimo de ingresos es la venta de armas, que también son un rubro ilegítimo, pero los iraníes se dedican a eso. Entonces, el régimen tiene ingresos bastante importantes. Y la gran pregunta es, bueno, ya entendemos que están vendiendo droga, petróleo, armas y muchas otras ilegítimas, pero ¿cómo reciben el dinero? ¿Cómo blanquean todo este dinero? Porque todo este dinero es un dinero negro que no puede pasar por todo el sistema financiero mundial. No puede pasar un banco, no puede depositarse en una cuenta legítima. Entonces, los iraníes también, en una forma muy sofisticada, tienen todo un sistema financiero de fantasmas, o quiere decir ilegal, que comprende bancos, comprende casas de cambio, comprende compañías fantasmas inscritas en diversos lugares del mundo, inclusive en Estados Unidos y Europa, y negocios ilícitos, digamos, aparentemente que son de inmobiliarias. En fin, toda una red que blanquea todos esos, y son billones y billones de dólares cada día que hay que blanquear y regresarle al régimen. Entonces, ese sistema financiero está muy, muy sofisticado, comprende muchísimos componentes. Le voy a dar un solo ejemplo. Hace 2 semanas
Israel bombardeó bancos de Hezbollah en Líbano. Y mucha gente se preguntó, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué está bombardeando a Israel? Y eso dicen los europeos y los demócratas en Estados Unidos, los progresistas, que Israel está bombardeando eh, estructuras civiles o objetivos civiles en un país pobre como Líbano. Bancos. No es legítimo de bombardear un banco. Lo que no saben y no que entienden, que estos bancos no son bancos libaneses, son bancos iraníes que están en manos del Hezbollah, que son parte de la red de blanqueo de todo el comercio ilícito que está exportando Irán. Y por eso los atacó Israel. Y por eso Estados Unidos ahora declaró que va a ir atrás de personas y compañías en todo el mundo, en Estados Unidos, que están parte de esta red de blanqueo de dinero. Entonces, Estados Unidos se despertó un poco y entiende que estamos ahora en una fase en la guerra con Irán, que ya se acabó la fase de la guerra contra el programa nuclear, contra los misiles, contra la industria militar, y ahora es la parte de la fase económica. Entonces, aquí entendemos también lo que, cómo blanquean todo este dinero negro. Y quiero darles un solo dato para resumir la parte de la economía de fantasías que tiene Irán, que es una economía que no produce nada real en la parte civil. Todo está dedicado a terrorismo, a armamento, etcétera. Irán tiene una inflación, ellos dicen de 70% al mes. Otros dicen que son el doble y tal vez el triple, que es el 150 por ciento al mes. Eh, un dólar, ¿saben cuántos reales son? ¿Qué es la moneda de Irán? Hoy en día es 1.315.875 reales. Quiere decir, 1,5 millones de reales es un dólar americano. En otras palabras, para comprar un pan, hoy día hay que llevarse una bolsa del súper llena de billetes para poder comprar un pan. Y mañana hay que traer una bolsa más grande. Y pasado mañana, dos bolsas. Quiere decir, la situación es realmente desesperada. Es como Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, una inflación brutal y la moneda pierde todo su valor. Pero otra vez, este régimen sanguinario está manteniendo millones y millones de ciudadanos que están apoyándole los cuatro pilares que hemos mencionado. Otro punto que quiero mencionarles, que está claro que cuando la Guardia Nacional controla casi toda la economía iraní, que es muy, muy importante, siempre hay corrupción. Y esta Guardia Nacional ya está preparando su pensión en caso que pasaría o pasará algo con este régimen. Y le voy a dar solo un ejemplo para no tenemos más tiempo. El hijo del Jameneí, del último que fue eliminado por Israel, eh, se llama Mujaba, Mujaba o Mojtaba es su nombre, está estimado en 300.000 millones de dólares. No millones, 300.000 millones de dólares. Hay en Londres una calle la más cara en toda Inglaterra, donde hay mansiones enormes, no son casas, son mansiones
de gente de la más rica del mundo. Este señor, el hijo de Jamenei, que ha fallecido, tiene nada más doce mansiones en esta calle. En Londres también tiene uno o dos bancos. En Europa tiene otros bancos, claro que no son a su nombre, están a nombre de compañías de fantasma que hemos mencionado como la parte financiera, pero es el dueño de toda esta fortuna. Y así también, si estamos hablando del hijo, vamos abajo a todos los comandantes y a todos los demás, son mucha gente que ha robado muchísimo dinero y lo guarda en cuentas bancarias en Suiza o en islas que son un paraíso fiscal. Em, Otro punto que antes de terminar quisiera mencionar es China. No quiero mencionar ahora que al doblegar a Irán el petróleo iraní que está ahora embargado y todo lo demás, Estados Unidos está afectando a su gran enemigo o al gran adversario que es China. Pero ese es un tema de otra conferencia, no quiero entrar ahora. Solo quiero decirles que China, que aparentemente apoyando a los iraníes, les digo, China no está apoyando a los iraníes. China está saqueando, vuelvo a repetir, saqueando a los iraníes. China aprovecha de la situación que se encuentra Irán y están realmente saqueando el país. Les cuento que barcos de pesca chinos pescan en los mares, en las aguas iraníes, sin, em, sin conservar ninguna ley internacional de pesca. Quiere decir, están haciendo barbaridades y media con la fauna que están en las aguas iraníes, pero nadie les dice nada y los iraníes tampoco, porque China está comprándole todo el petróleo. Entonces, contra la ley, contra todas las leyes están pescando en estas áreas, destruyendo toda la fauna. China se apoderó de muchas minas de minerales en Irán. Irán tiene bastantes minerales, preciosas también, que importantes para el futuro, tierras raras, etcétera, etcétera. Irán tiene concesión sobre estas minas y está explorando y sacando minerales de Irán en precios ridículos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo el petróleo, ya sabemos que lo paga muy poco. Entonces, Irán está aprovechándose de este país y está económicamente aprovechándose. Pero Irán no tiene muchas alternativas, tiene sanciones de todo el mundo y por lo tanto, eso es lo que hace China. Entonces, la ilusión de nosotros que está apoyando a China es un apoyo con muchos intereses económicos. Em, yo creo que con esto vamos a dejar, porque para dejar unos minutos para preguntas y observaciones. Entonces, por favor, abro el micrófono para comentarios de ustedes. Gracias, Rubén. Pues sí, es un país muy complicado, muy difícil. Lo que yo no entiendo es si todo mundo sabemos que son mentirosos, farsantes y demás, ¿por qué, por qué no podemos hacer nada contra ellos? Y no hablo de México, obviamente. Claro, claro. Bueno, es una excelente pregunta y nosotros nos preguntamos si es un régimen tan negativo. Yo no hablo de Israel y Estados Unidos, para todo el mundo. Porque ellos quieren exportar su revolución islamista a Europa también. ¿Y por qué el mundo no toma cartas en el asunto y no hace nada? Entonces, lamentablemente, estamos viviendo en un mundo donde hablamos de Europa, por ejemplo.
Europa no tiene ejército. Europa es débil. Europa vive en una fantasía de paz. Por eso desbarataron todo su ejército. Por eso no gastan el 5% de su Producto Interno Bruto en seguridad, lo que se requiere. Ellos vivieron un mundo de fantasía de energías verdes, empezaron a desmantelar su industria real con unos sueños guajiros sobre una energía verde que apenas llega al 12% de la energía que necesitan. Pero ya desmantelaron su industria, sus reactores atómicos de generación de energía eléctrica y todo, antes de tener una base de energía verde. Quiere decir, son gente que vive en un mundo, y hablo de progresistas liberales, que viven en un mundo que no es real. Sí, pero Y ¿por qué por eso, el mundo normal no puede hacer nada contra exacto, ellos? claro. Y no quieren guerra, solo quieren amor y paz, ¿sí? Y no entienden que hay regímenes en el mundo que aprovechan esta situación de la debilidad de la cultura occidental. Pues sí. Ahora, inclusive Estados Unidos, que en esta etapa con el gobierno republicano está tomando cartas en el asunto de una forma dura, hace 2 años, con un gobierno americano diferente, toda la situación estaba a 180 grados. Pero y Apoyaron al régimen iraní, le dieron dinero, descongelaron sus cuentas bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. sí, ¿y en qué término, en qué punto estamos ahorita entonces con ellos? O sea, de Bueno, veras, yo ya no, ya no entiendo. Este es cese al fuego y después que no es cese al fuego y después que pues se prolongará 3 días más y después que no y que se ataca y que hoy salió algo de que Irán atacó o tomó presos a 2 buques de no sé dónde. Ya sí. sabes, o sea, yo ya no sé realmente qué es lo que está pasando en general. Bueno. Entonces, mira, ¿cómo me manifesté? Después de estas dos guerras, Irán ya no tiene su programa nuclear, casi no tiene Ajá, su es lo programa único claro. nuclear, su programa de misiles, la industria bélica que tenía y muchas otras cosas. Pero tiene algo que le dio Alá y Alá le dio el estrecho de Hormuz. Y están ahora aprovechando la parte del estrecho de Hormuz. Pero antes de entrar en eso, digo, eh, Estados Unidos cree que en este momento, después de lo que manifesté ahora, que ya no tienen ejército y todo, pero todavía están allá, la única manera de doblegarlos es la parte económica. Y según estimaciones, Irán, si le van a presionar económicamente y cortar sus ingresos, hay estimaciones que dentro de un mes cae la economía. Inclusive el presidente de Irán lo dijo, que no hay mucho tiempo, no dijo un mes, pero dijo que no hay mucho tiempo que la economía de Irán puede sostenerse sin los ingresos y el contrabando de todo lo que hablamos. Entonces, por eso está tratando Estados Unidos ahora los iraníes primero bloquearon El o estrecho. sí, bloquearon todo el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, porque saben que 20% del petróleo internacional pasa por este estrecho. Y con eso él puede doblegar a Arabia Saudita, a Kuwait, a los Emiratos Árabes, a Omán, a muchos países del Golfo que dependen de petróleo. También puede doblegar al mundo, porque si va a haber escasez de petróleo y el precio del petróleo sube, Europa va a sufrir económicamente muy, muy gravemente, inclusive Estados Unidos. Entonces querían, como no tienen
ya cartas de guerra del ejército, de la armada y todo. Ahora tienen la carta económica y están secuestrando a todo el mundo con el estrecho de Hormuz. El gobierno de Estados Unidos dijo, bueno, si ustedes ahora quieren secuestrar el mundo y van a bloquear el estrecho de Hormuz, vamos a hacer nosotros lo mismo. Nos dieron una buena idea. Vamos a bloquear el estrecho de Hormuz para ustedes. Ahora ningún barco iraní va a poder salir del estrecho de Hormuz. En otras palabras, todos los ingresos de petróleo, etcétera, se acabaron. Y en eso Pero es de todos lados, de Irán y del mundo en general. claro. Bueno, el mundo general ya lo hizo Irán y ya sigue en eso. Dijo Mm, que no va a dejar a pasar ningún barco occidental hasta que no sé qué, etcétera, etcétera. mm. Entonces, Irán está bloqueando los barcos de todo el mundo. Ahora, Estados Unidos está bloqueando ahora los barcos de Irán. Los dos están bloqueando, cada uno otros barcos. Ajá. Esa es la situación ahora. Ahora, ¿por qué hace el Estados Unidos? Mira, Estados Unidos y países europeos tienen lo que se llama reservas estratégicas de petróleo. Estados Unidos tiene 450.000 millones de barriles y Europa tiene más, o todo el resto del mundo tiene más o menos otros 450 millones de barriles Ok. de petróleo crudo. Eso alcanza para 3 meses para la economía de todo el mundo y que los precios no suban en una forma exagerada. 3 meses. 3 meses para la economía del mundo, pero Irán solo tiene como un mes de vida de esto. Exacto. Ok. Entonces, esa es la carta que juega ahora Estados Unidos y cree que la economía de Irán se va a doblegar antes que la economía americana y del mundo entero. ¿Y tú qué crees? Y, y ese es un riesgo tremendo. Yo creo que tiene chance que eso pase. Es un riesgo grande, pero esa es la carta que juega ahora Estados Unidos. Ojalá tenga razón y ojalá pueda doblegar a este régimen, porque este régimen va a pelear hasta la última gota de sangre. Se van a suicidar y no va a haber Sí, negociaciones. o El sea, que tiene no. la ilusión de tener negociaciones, no, eso no va a pasar. Sí, no, pues son dos entes completamente diferentes, la Sí, verdad. Pero además, pues también se jugó la carta de que pensaba que el régimen iba a caer y tampoco ha caído. Entonces está complicado que todo lo que piensa pase. así es. El régimen, sí, muy difícil que caiga y que salga el pueblo a las calles es también No, difícil. porque está súper amenazado, sí, Claro, tenían esperanza en el pueblo y en el ejército, por ejemplo, que tal vez alguien de allá, pero hasta la fecha no pasó nada. A ver, tenemos aquí unas manos levantadas. Mordejai, por favor, abre tu micrófono. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Rubén, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos puedes comentar sobre el pronóstico de la permanencia en la presidencia de Trump en Estados Unidos? Porque ha perdido mucha popularidad. Bueno, entonces es otro tema, pero en dos palabras. Si Trump logra sus objetivos con Irán, tiene, no asegurado, pero tiene muy buen chance de ganar las elecciones de medio, ahora en noviembre. Si él pierde o no logra, los términos de pierde y gana no vienen al caso. Si él no logra los objetivos que se puso con Irán, realmente va a seguir bajando su popularidad y es muy probable que va a perder el Congreso y los últimos 2 años de su gobierno van a ser mucho más difíciles para él que los primeros años. Ya no va a poder hacer lo que quiere. Ahora, eh, eso que bajó popularidad no lo toman como algo
que es correcto, porque eso depende de encuestas de opinión pública que ya las conocemos de hace mucho tiempo, que algunas no son muy confiables. Hay encuestas para acá y hay encuestas para allá. Pero definitivamente, si no logra sus objetivos en esta guerra, va a perder muchísimo. Pero no estará Irán apostando a eso, porque Ah, también se habla claro. que Obama quiere llegar Sí, muy y buena Obama le observación. dio mucho dinero a Irán, ¿no? Así es. El, ¿Por qué están todas esas negociaciones? Irán tiene un solo objetivo, ganar tiempo. Exacto. Ganar tiempo y tratar de mantenerse de pie. Ellos saben que con el tiempo que gana, el tiempo juega contra Trump y a favor de ellos. Exacto. Pero tiene un No, mes de vida, claro, teoría. pero sí, pero si logran, por ejemplo, los 2 años de Trump, a lo mejor llega otro gobierno demócrata como Obama y les apoya otra vez. Sí, Entonces, pero en este momento están jugando al ganar tiempo. cierto. Gracias, Rubén. Gracias, Mordejai. A ver, tenemos otra mano que es Philip. Puedes hablar, Philip. ¿Ya? ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, Ahí estás. sí, ya estamos. Buenas noches, Robin. Muy buena exposición. Gracias. Eh, Mira, el tiempo sí juega por un lado contra, podemos decir, Israel y Estados Unidos, pero hay pues varias cosas que han pasado. Si nos puedes aclarar un poco es la situación de Europa que ha tomado la Unión Europea una actitud tan negativa. No hablo de la Unión, hablo de los dirigentes de la Unión para ser más claros, porque yo siento que muchos países europeos están muy enojados, su población, contra la actitud de sus dirigentes, por un lado. Por el otro, hablando del tiempo que tiene eh, Trump en su contra, podemos decir Estados Unidos e Israel. También hay que decir que los iraníes tienen en su contra el problema tan tremendo de que están por completarse los reservorios de la isla de Kharg. Entonces, una vez que se llenen, ellos tienen que capear sus pozos, es decir, cerrarlos. Y cerrarlos no es tan difícil reabrirlos si es que se puede evitar que el agua de los mantos freáticos entren a los pozos. Porque si el agua entra, resulta que se mezcla con el petróleo. Es el petróleo. Hay que extraer mucho antes de que vuelva a salir petróleo, un crudo que sea utilizable. Es decir, también ellos tienen ya 3 días nada más antes de que tengan que cerrar sus pozos. Son tan suicidas que lo podrían hacer, pero un momentito. Nadie quiere que lo hagan. Los Estados Unidos son los principales que no quieren porque de ahí se piensan cobrar. Entonces han hecho propuestas tan irreales como de que ¿cómo se llama? El material nuclear que ellos tienen ahorita, que han confesado que tienen, creo que 1,5 kilos de esto, o no sé cuánto, 1 libra, creo, no, 1 libra son 450 gramos, no sé, la cantidad que tengan. Han hecho propuestas los Estados Unidos de que se le entregue a Rusia, fíjate ese material para que lo custodien los rusos, pero que no esté en manos iraníes porque no se pueden permitir un Irán nuclear. Y con esas 3 preguntas te dejo nada más, aunque hay bastantes más. Ok. Entonces, mira, refiriéndose a Europa, volviendo a los países de la NATO, a los gobiernos, no al pueblo. eh, Tal vez el pueblo está nutriéndose de una falsa propaganda que países como Qatar y otros invirtieron durante muchísimos años
y contra Israel y contra los mismos Estados Unidos. Pero dejamos esto aparte. Los gobiernos de Europa tienen un problema ideológico. Lo que hablamos son gente que cree en la paz, en la tranquilidad, digamos que todo el mundo somos iguales. Todos los ideología o toda la ideología humana, liberal de ellos. Y por eso no ven la realidad en una forma verdadera. Están imaginándose la realidad en una forma que no existe. Segundo, tienen una población musulmana creciente cada vez más en sus países y cuando quieren mantenerse en el poder, tienen que tomar en cuenta los intereses de los musulmanes y el apoyo de los musulmanes en sus países. Lo vemos en Francia sobre todo, en Inglaterra sobre todo, y también otros países como Noruega, etcétera. Entonces, o España ni hablar. Entonces, los europeos y lamentablemente los gobiernos europeos no piensan a largo plazo, no piensan para el bien de la humanidad o bien de sus países, lo bien de Europa, y lo vimos con la guerra de Ucrania, sino piensan más bien en su supervivencia política a corto plazo. Entonces, si combinamos todos estos factores, estamos viendo por qué los europeos realmente no apoyan a Israel ni a Estados Unidos. Y aparentemente apoyan a Irán. No lo apoyan, pero no toman drásticas medidas para evitar el mal que está haciendo Irán. Entonces, eso es en lo que es Europa. Ahora, el petróleo. Un pozo petrolero no es un pozo que se puede cerrar y abrir cada rato, porque una vez que funciona un pozo petrolero requiere una presión X en el pozo y etcétera, y muchas condiciones. A momento que cerramos el pozo, la presión baja, como tú dijiste, entran agua, y para hacerlo funcionar son semanas, a veces meses, para hacerlo funcionar otra vez. Es muy complicado. Y esa es la carta que juega Estados Unidos. Si van a parar el flujo de petróleo de los pozos iraníes, va a ser muy difícil para los iraníes y son cuestión de días para reanudarlos después. Y no sé qué, sí, ¿y cuál era la tercera? Yo, o cubrimos ya todo. ¿Estás ahí, Philip, todavía? Sí, lo Mm, podemos dejar ahí, Rubén, no les quiero complicar la vida. Perfecto. ok, gracias. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿van a seguir con la guerra con Israel? Ah, claro, sí. El régimen iraní, en su forma de pensar, es que Israel es el mal del Medio Oriente, es el cáncer que hay que extirpar del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque representa la cultura occidental con todos sus males. Con, por ejemplo, aceptar gente homosexual, tener derechos de la mujer igual al hombre y mil, digamos, derechos y pensamientos de la cultura occidental que nunca van a ser aceptados en una religión musulmana como tienen los iraníes. No digo el régimen, no los iraníes, el régimen iraní. Y por eso siempre va a seguir con su objetivo de aniquilar a Israel. Lo tenía 47 años y lo va a seguir, definitivamente. O sea que no importa lo que esté pasando, ellos siguen con la mira en Israel. Sí, Ok, aquí tenemos muchas felicidades, muchas gracias. Un tema interesante, pero controversial, como dijiste al principio. sí. Pues sí, 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 así mero es.
Pues Rubén, ya no tenemos nada más, pero muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un tema de veras muy interesante. Tendremos que esperar a ver qué pasa en las próximas semanas para saber qué sigue en el Sí, mundo en general, porque ahora sí que pues, las noticias es casi de lo único que habla. claro. Entonces, bueno, pues esperaremos y primero Dios, pues en la próxima plática a ver qué nos puedes decir. Déjame ver si, porque me mandan de repente preguntas a mi celular. Entonces, dame un segundito a ver si está. Felicidades, muy interesante. Ah, sí, muchas gracias, muchas felicidades. Nada más son comentarios de felicitación, pero pues sí, muchas gracias Rubén, muchas gracias a todos los que se conectaron y bueno, Hag Sameach, Yom Ha'atzmaut Sameach, porque a pesar de todo y a pesar de todos, tenemos 78 años, gracias a Dios, de vida y vendrán muchos, muchos más. Así que Hag Sameach para todos. Rubén, muchísimas gracias y buenas noches. Ya les avisaremos cuando tengamos la próxima Pues plática con buenas felicidad. noches a todos, gracias por asistir y hasta la próxima. Cuídense. Gracias. Muchas Bye bye. gracias a ustedes. Buenas noches. Que Har descansen. Sameach. Hag Sameach.